Señor, hermanos amados, hermanas, el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y bueno, agradecido al Señor por cuanto puedo estar una vez más con todos ustedes. Eh, Doy gracias al Señor porque los hermanos, la hermana Miriam pudo estar en la radio esta mañana haciendo el programa. Una hermosa palabra nos dio la hermana sobre la verdad, habló sobre la verdad y bueno, yo escuché el programa. También escuché el programa del hermano Nicolás Blanco y bueno, hermosa la palabra que nos dio el hermano. Señor bendiga grandemente a su mamá y a su esposa amada, a Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, hermano. Y ahora a la noche estoy yo, gloria a Dios, para continuar con el libro de Primera de Corintios, ¿vio? Así que hermanos, inviten a todos que los hermanos manden avisos o manden a los hermanos la forma para que ellos puedan ver el programa, para que ellos puedan escucharlo, porque esta es una palabra para todos aquellos que son hijos de Dios. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el programa o con la palabra del Señor en esta tarde. El Señor bendiga al pastor Cabral, el Señor bendiga al pastor Florián de allá de José de Paz y a todo el ministerio, hermano, que el Señor bendiga grandemente. Bueno, hermanos, también a todos los hermanos acá de la zona, el Señor bendiga grandemente, al hermano Guillermo, al hermano Néstor, bueno, también al hermano, no me acuerdo cómo se llama, al hermano Dante, el carnicero, el pastor Dante, el Señor bendiga grandemente, y a todos los pastores, siervos del Señor, que están acá en la zona, el Señor le bendiga, al hermano Mario Puñales, el Señor también le bendiga grandemente, a hermanos amados. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a ir a la palabra. Señor, estoy delante de tu presencia en esta tarde, agradecido por cuanto tú me permites, Señor, de dar tu palabra una vez más, Señor, por esta vía. Señor, que tú seas glorificado, que tú seas enaltecido. Respalda, Señor, tu palabra con prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor. Mira a los hermanos y las hermanas que se van a ir, Señor, ingresando en este Facebook para poder escuchar tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Señor, bendiga grandemente, hermanos amados. Gracias le damos al Señor. Y bueno, vamos a leer en el capítulo 3, amén, en el capítulo 3, versículo 16. Vamos a continuar de ahí. Hoy, si Dios quiere, ya terminamos el capítulo 3, gracias al Señor. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora fíjese que qué maravilloso lo que dice, pues como dando a entender que el Espíritu de Dios no puede morar si no está el templo de Dios. Quiere decir que el templo de Dios tiene que estar construido para poder habitar el Espíritu Santo allí. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Como una pregunta, ¿no? ¿Acaso ignoráis que ustedes son templo de Dios? Ahí en el capítulo 6, dice 6:19, nos dice cómo llegamos nosotros a ser templo de Dios, ¿no? Y en el 6:16, ahí nos aclara perfectamente a nosotros cómo nosotros llegamos a ser templo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre del Señor. 6:19, hermanos. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Acá está hablando del cuerpo humano, del cuerpo del creyente. Acá está hablando, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Acá está hablando de eso.
¿Vio? Y en el capítulo acá 19 de Primera de Corintios, capítulo 3, en el versículo 3, versículo 16, no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, ¿vio? Templo del Espíritu Santo. Y acá también, en el capítulo de 6, 19, también dice que no sabéis que sois templo del Espíritu Santo. Pero acá se está refiriendo al cuerpo humano, en el capítulo 6, 19, ¿verdad? Si usted mira el contexto, está hablando del cuerpo humano, porque dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere está fuera del cuerpo, o fuera del cuerpo es más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Está hablando del templo, que es nuestro cuerpo. Pero acá en este pasaje, en el 1 de Corintios 3, no se refiere al cuerpo del creyente, sino que se refiere a la iglesia local, ¿no? La iglesia local representa el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, porque dice vosotros, ¿no? En el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¿No? Entonces, el Espíritu Santo mora en medio de nosotros, en la iglesia, y la iglesia es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es cuando todos estamos reunidos. La iglesia representa el cuerpo de Cristo universal, espiritual universal. Porque Pablo está hablando, acá le está hablando a la iglesia de Corintio, en el capítulo 3, le está hablando a la iglesia de Corintio, le está hablando a un conjunto de hermanos que están componiendo esa iglesia local ahí en Corintios. No le está hablando a los individuos, sino que le está hablando a la iglesia, ¿no? Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjese. Y entonces dice después, si alguno violar el templo de Dios, ¿no? Vamos a leerlo en la versión más moderna, 1960, si alguno destruyere, dice acá, en la traducción que ellos le dieron acá, ¿no? Si alguno destruyere, pero acá dice si alguno violare. Si alguno violara el templo de Dios, Dios le destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, en todo caso, ¿cómo se puede violar el templo de Dios? ¿Cómo se puede violar la iglesia? ¿No? Los hermanos, todos los hermanos podemos violar el templo de Dios. No, los hermanos no podemos violar el templo de Dios. Pero el templo de Dios puede ser violado o destruido. No puede ser destruido. ¿De qué manera puede ser destruido el templo de Dios? Bueno, eso desde afuera pueden introducirse en nosotros doctrinas, enseñanzas que destruyen la unidad de los miembros del cuerpo de Cristo y destruyen el cuerpo de Cristo en la localidad. Y entonces Pablo sigue tratando el mismo tema sobre las divisiones y sigue tratando el mismo tema, el tema sobre las contiendas y las disensiones. Él sigue tratando esos temas. Por eso dice, aquel que destruyere el templo de Dios, ¿no? Si alguno destruyera el templo de Dios, no, bueno, el templo de Dios se puede destruir introduciendo, ¿no? Una enseñanza, una doctrina diferente a la que
enseñó el apóstol Pablo. Enseñó el apóstol Pablo. Y nosotros veíamos ayer que el apóstol Pablo puso el fundamento, otro edifica encima y otro sobreedifica con lo que ya está edificado, que es la edificación del pastor, de los pastores que van edificando la iglesia local, ¿no? Por medio del oro, la plata y las piedras preciosas. Y si alguien dice, si alguno violar el templo de Dios, gloria al nombre del Señor, Dios destruirá al tal. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros podemos ver aquí en este pasaje, podemos ver que el templo de Dios se puede destruir por medio de la contaminación. Por medio de la contaminación, así se destruye. ¿Y cómo se puede contaminar el templo de Dios? Con doctrinas diversas, ¿no? Con enseñanzas erráticas o heréticas, ¿no? Así se puede destruir el templo de Dios. Y entonces Pablo dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. Ahora, por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es algo muy delicado. Por eso, antes de introducir una enseñanza en la iglesia, en el cuerpo de Cristo local, hay que pensarlo 10 veces, no 3 veces, 10 veces hay que pensarlo. ¿Vio? ¿Por qué? Porque si esa enseñanza trae destrucción, trae división, trae contienda, ¿no? Estoy haciéndole un daño a la iglesia, estoy de alguna manera destruyendo la iglesia. El cuerpo de Cristo no se puede sostener, no se puede mantener por la contaminación que ahí entra, ¿no? Gloria al nombre del Señor, que ahí, con la contaminación que ahí ocurre. Vamos a leer algunos versículos. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, fíjese lo que dice en Isaías. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Fíjese, eso también usted lo puede leer en Ezequiel 22:4 y Ezequiel 28:18. Entonces, ¿cómo se puede destruir el templo de Dios? Por medio de una contaminación, con palabras mentirosas, con palabras engañosas, con doctrinas y pensamientos humanos. ¿Se puede destruir el templo de Dios? Por supuesto que se puede destruir. Y entonces, cuando se introducen todas esas cosas, el Espíritu de Dios no puede morar ahí. El Espíritu Santo no puede morar en ese lugar. Por más que tenga el cartel de la iglesia, por más que diga iglesia evangélica, no sé, tal nombre. ¿No? Acá lo que el Espíritu Santo está en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque ahí en Efesios, vamos a leerlo, Efesios capítulo 1, versículo Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo está el Espíritu Santo. Entonces, fíjese, si alguien destruye la iglesia, destruye la morada del Espíritu Santo. ¿Cómo se destruye la iglesia? ¿No? Como dice aquí en Isaías 59:3. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, de maldad. ¿No? Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Fíjese. ¿Y eso qué significa? Pablo está siguiendo con el tema del capítulo 1 al capítulo 2 y aún el capítulo 3 al principio sigue. ¿Cuál era el tema? Era la división. Era la división que había allí. Él queriéndole hablarle a ellos como hombres espirituales. No le puede hablar como hombres espirituales, sino como a niños carnales, porque había división. Uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy
de Cristo, es una división. Y entonces, ¿podía el Espíritu Santo morar allí? Por supuesto que no. No podía morar. Entonces, al no morar el Espíritu Santo, no podían ser guiados para alcanzar la estatura y la plenitud de Cristo, quedaron niños, niños carnales, guiados por la carne, por la enseñanza que se introdujo de parte de Apolos y de parte de Pedro, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano, destruir el templo de Cristo es destruirlo a través de la contaminación. Gloria a Dios, de la contaminación. Y entonces vamos a leer algunos versículos más. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre. Con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí en mi furor. Ahora, ¿por qué está la contaminación, ¿no?, a través de la conducta? ¿Por qué está la contaminación a través de la conducta? Porque la enseñanza que viene por la palabra era errada, era equivocada la enseñanza. Porque, por ejemplo, vamos a poner un caso práctico, ¿no? Si nosotros decimos que el hombre viejo no está muerto, sino que el hombre viejo vive, porque yo estoy relacionando al hombre viejo con la carne y no con la vida de Adán, sino que lo relaciono con la carne, entonces digo que el hombre viejo está vivo. Entonces, esa enseñanza me da lugar a que el hombre viejo está vivo, entonces el hombre viejo se puede manifestar en la iglesia. ¿Y qué práctica va a tener el hombre viejo? Y la práctica de vivir en la carne, de amar al mundo. Pero cuando nosotros enseñamos que el hombre viejo murió, que Cristo lo llevó a la cruz y lo crucificó, y que el cuerpo del pecado fue destruido, porque muchos dicen que el hombre viejo vive y que este es el cuerpo de pecado. Entonces, lógicamente que a través de esa falsa enseñanza, esa falsa doctrina, entonces se manifiesta la conducta. ¿Qué conducta se manifiesta? De los carnales. Porque dice, mediando, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones. Y los hermanos, cuando predicaban que el hombre viejo estaba vivo y que este era el cuerpo de pecado, entonces ¿qué traían a la iglesia? Abominaciones, adulterio, fornicaciones, mentira, mundanalidad, y contaminaron el templo de Dios, la casa de Dios. Y entonces el Espíritu Santo no podía morar allí. Y entonces los hermanos no crecían, no eran guiados a toda verdad y a toda justicia, porque el Espíritu Santo no moraba en medio de ellos. El perjuicio que se hace a la iglesia cuando no se enseña la verdad, cuando no se enseña la sana doctrina. ¿Se da cuenta? Entonces, si alguien destruye el templo de Dios, Dios le va a destruir al tal, dice la palabra del Señor. Dios le va a destruir al tal. Por eso nosotros, lo que predicamos la gracia, nosotros sabemos lo que significa predicar la verdad y no predicar la mentira o por ejemplo, hablar de una manera donde nosotros lo llevamos a los hermanos a conformarlos con nuestro hablar, ¿no? Ya me voy a acordar de la palabra. Entonces, fíjese qué terrible que es contaminar el templo de Dios con la falsa doctrina, con la falsa enseñanza. Y también dice ahí en Marcos 7:23, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Vio? Vamos a leerlo ahí en Marcos 7. Marcos 7. Creo que es 7:23, hermanos. Marcos 7:23. Y dice así.
Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, de los hombres, dice, ¿no? No de los cristianos, de los hombres, ¿no? Las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades desde dentro salen y contaminan al hombre. ¿Vio? Eso está hablando del hombre en Adán. El hombre en Adán tiene esa cosa adentro. Pero nosotros hemos sido santificados y hemos sido purificados por medio de nuestro Señor. La vida de Dios que hemos recibido ya está santificándonos adentro, está purificándonos interiormente, y entonces dentro de nosotros, y esto es por la fe, nosotros no tenemos estos problemas, porque ahora no tenemos el corazón que tenía el hombre viejo, el hombre adónico, sino que ahora tenemos un nuevo corazón. Y eso hace a la santificación. En ese nuevo corazón, que es el corazón de Dios, para mi ver, es una interpretación, Dios nos dio su propio corazón, ¿no? Y en ese corazón, si es de Dios, no puede haber fornicaciones, homicidios, hurto, avaricia, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. No puede haber en nuestro corazón porque nosotros tenemos el corazón de Dios. ¿Y qué hicimos con el viejo corazón? El viejo corazón lo hemos sepultado conjuntamente con el hombre viejo en la muerte de Cristo. Y ahora nosotros por la fe decimos que tenemos un corazón nuevo. Es decir, cuando yo digo que tengo un corazón nuevo, te estoy diciendo que tengo el corazón de Dios. Porque Dios me puso su corazón. Alabado sea el Señor. Entonces fíjese, hermano, fíjese lo delicado que es esto, ¿no? Y también dice la palabra del Señor, eso leímos en Marcos 7:23. En Hebreos 12:15 dice, mirá bien, no seáis que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Vio? Una raíz de amargura destruye mucho. Puede destruir una iglesia local. Puede destruir una raíz de amargura, ¿no? Por eso nosotros tenemos que vigilar mucho nuestra fe. Tenemos que vigilar mucho nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. No vaya a ser que nosotros, por medio de una raíz de amargura, contaminemos. Y a través de esa contaminación se destruya el templo de Dios que se está edificando. Es muy delicado, hermanos, es muy delicado agregar, ¿no?, un comentario o una palabra, ¿no?, apresuradamente. Porque esa palabra de alguna manera puede contaminar y traer destrucción. Por eso, cuando uno va a dar una palabra, tiene que estar plenamente convencido por el Espíritu Santo que esa palabra realmente es la verdad, como lo estamos nosotros, por supuesto, como lo estoy yo en este caso. Entonces, cuando yo interpreto la palabra, yo digo, estoy interpretando, hermanos. No, cuando yo no interpreto, entonces no hay necesidad de interpretar porque está claramente en la palabra de Dios lo que se quiere decir. Entonces, dice, y si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal. ¿Vio? Dios va a destruir a esa persona, ¿no? Tal vez va a permitir la muerte prematura. Tal vez va a permitir una enfermedad en su vida, ¿no?, para que esa persona pueda ser eliminada, ¿no?, de alguna manera, y pueda ella, por haber contaminado el templo de Dios, ¿no? Tal vez, estamos interpretando estas cosas. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿vio? Sois vosotros santo es. Es santo el templo de Dios, es decir, separado para toda buena obra, ¿no? Ha sido limpiado el templo de Dios por medio de la palabra del Señor que se da a través de la voz del pastor. El pastor va limpiando el templo de Dios, lo va limpiando, lo va santificando por medio de la palabra, ¿no? Es santo.
nadie se engañe a sí mismo, nadie se engañe, dice la palabra aquí en el versículo 18, nadie se engaña a sí mismo, porque muchas veces muchos hermanos se engañan a sí mismos, creyéndose ellos que ellos son la fuente de inspiración o de interpretación, ¿no? O la fuente por lo cual la verdad absoluta se va a manifestar por medio de ellos. Nadie se engaña a sí mismo. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y eso podíamos leer ahí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, en el versículo 3. Porque el que estima de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿no? Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro. Entonces usted tiene que examinarse a usted mismo y yo me tengo que examinar a mí mismo. ¿Qué pasó con mi obra? Con mi sobreedificación, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando pasé por la prueba, ¿qué pasó? Entonces ahí yo tengo que examinarme a mí mismo. Pero muchas veces nosotros, habiendo construido con heno, con madera, heno y hojarasca, nosotros a veces nos engañamos a nosotros mismos que nosotros estamos para traer iluminación al cuerpo de Cristo, ¿no? Interpretación al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó con la sobreedificación? Y entonces nosotros tenemos que, como dice acá en Gálatas, dice, cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto a sí mismo y no en otro. Y no en otro. Entonces el apóstol Pablo nos lleva, la palabra del Señor nos lleva acá, nadie se engaña a sí mismo. No se engaña a sí mismo. No crea que usted, porque como hablamos ayer, Pablo puso el fundamento, otro edifica y están aquellos que sobreedifican, no sobre lo que fue edificado. Y cada uno cumple su trabajo. No, Pablo cumplió su trabajo, puso el fundamento. Nosotros hacemos nuestro trabajo que edificamos a los santos. Los perfeccionamos para la obra del ministerio, no para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica sobre lo que fue edificado. Entonces, cuando pasa por la prueba, entonces cada uno puede examinarse a sí mismo, ¿no? Y uno, la verdad que si uno mira la obra que hizo durante todos estos años y reconoce, ¿no?, que su obra fracasó, que no se pudo sostener en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, uno tendría que por lo menos decir, Señor, tendría que ser temeroso, tembloroso antes de hablar. No es que el fracaso lo inhabilita para hablar, no lo inhabilita, ¿no? Pero uno mismo tiene que considerar, ¿no?, cómo sobreedificamos nosotros sobre lo que han edificado otro. ¿Cómo sobreedificamos? ¿Qué material hemos usado? Nadie se engaña a sí mismo, hermanos amados. Alabado sea el Señor. ¿Yeah? Así dice, y si alguno entre vosotros parece ser sabio, en este siglo hágase simple para ser sabio. ¿Vio? Hágase simple para ser sabio, dice así la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 6, el capítulo 2, 6 dicen, pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, sino que de los príncipes de este siglo que se deshacen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, ¿entiende, hermano? ¿Entiende? Tiene que haber un temor. Tiene que haber un temor. ¿No? Porque hemos fracasado. Porque no hemos edificado con oro, con plata y con piedras preciosas. No hemos sobreedificado con plata, con oro y con piedras preciosas, sino que hemos usado los materiales viles. Entonces tenemos que tener temor.
¿no? Antes de venir y decir algo o de aportar algo, ¿no? Que yo creo que, que es parte de la doctrina de la iglesia o de la enseñanza de la iglesia. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esas cosas, hermano. Entonces nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio, en este siglo hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría del mundo, está hablando de la sabiduría del mundo, por supuesto, ¿no? ¿No? Porque la sabiduría del mundo, y la sabiduría del mundo, ¿vio? Nada tiene que ver con la sabiduría del Espíritu. Nada tiene que, porque la sabiduría del mundo es para destruir al cuerpo de Cristo, para destruir la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿No? Hay una sabiduría que es del mundo, fíjese, ¿no? Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en su astucia, en la astucia de ellos. Él los prende, los descubre, los saca a la luz, ¿no? Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, Él sabe los pensamientos de los sabios, al Señor no le van a poder engañar fácilmente. Gloria al nombre del Señor. Él conoce los pensamientos de los sabios, de aquellos que se creen sabios, de aquellos que creen que están para corregir, para instruir. Él sabe los pensamientos de los sabios, porque a veces hay algunos que se creen sabios y aportan un pensamiento a la iglesia, pero la intención es lo que... ¿Con qué intención lo están haciendo? ¿Con qué intención lo están haciendo? Y Pablo está de alguna manera usando este lenguaje tan duro porque muchos se introducían dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, con una sabiduría mundana, con una sabiduría humana, ¿no? Y trataban ellos de alguna forma de destruir, ¿no? La iluminación del Espíritu. ¿Vio? Porque el Espíritu es el que trae claridad, entendimiento a los hermanos con respecto a las palabras que habla aquel que está edificando, el Espíritu. Nosotros lo que tenemos que hacer es orar. Señor, ayúdame a entender, ayúdame a comprender. Muchas veces nosotros entendemos algo que no se quiso decir. No se quiso decir lo que uno interpretó. Entonces, para poder interpretar correctamente lo que usted escucha, usted necesita una comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le va a dar una perfecta comunión. O interpretación, perdón, hermano. Entonces, otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Vio? Que no producen nada eso. O una cosa produce, que es división, ¿no? Que es contienda. Eso produce, ¿no? Pero en cuanto a la edificación no produce nada. Así que ninguno se gloríe en los hombres, ninguno nos tenemos que gloriar en los hombres, ¿no? A mí mirando, fijando los ojos en algún hombre o en algún hermano que es carismático o en algún hermano que parece que habla muy lindo, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque ahí viene lo que ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, ¿no? Yo soy de Cefa. Entonces, este versículo yo creo que está relacionado con eso, ¿no? Ninguno se gloríe en Apolo, ninguno se gloríe en Pablo, ninguno se gloríe en Cefa, ninguno se gloríe en ningún hombre, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, acá está diciendo en el 22, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Ustedes son del Señor. Ustedes son del Señor, son propiedad del Señor. Nosotros somos instrumentos para que ustedes sean perfeccionados en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la dirección que ustedes van a tomar en su vida. Somos los instrumentos. Dios nos ha levantado para eso.
Por eso, acá hay que tener cuidado de no destruir el templo de Dios, de no destruir la edificación. ¿Se da cuenta, hermano? Eso es lo que hay que tener cuidado acá. ¿No? Nosotros vemos cómo el templo de Jerusalén se destruyó. ¿Quién lo destruyó? Bueno, el primer templo fue destruido por el rey de Babilonia, ¿no? Pues él destruyó el templo, ¿no? ¿Y eso por qué pasó eso? Y eso pasó porque Israel se había alejado de Dios, se había alejado del Señor. Entonces, el enemigo siempre está tratando de destruir el templo de Dios. Siempre. Es decir, la iglesia. Siempre está tratando. Y a veces los hermanos se hacen aliados del enemigo, ¿no? En vez de tener una mente, ¿no?, simple, sencilla, como la tuvo el Señor Jesucristo, en vez de aceptar el instrumento que Dios puso para la edificación, ¿no?, en vez de construir con oro, plata y piedras preciosas, ellos quieren aportar encima de lo que aquel que fue señalado por Dios para traer el mensaje, quieren aportar encima, y eso no sirve. No sirve, por eso hay que tener cuidado, hermano. Traer algo, no aportar algo fuera de lo que el pastor enseña, es semejante cuando usted habla mal del Espíritu Santo, ¿vio? Dice que cuando uno habla mal del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la venidera, no tiene perdón esa persona, ¿no? Es semejante. Entonces también cuando uno va en contra de lo que el pastor habló, ¿no?, de lo que el pastor enseña, basado en la Escritura, basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo, es semejante a eso. Y eso, hermano, es muy grave eso. Tiene que entrar el temor en nosotros, hermano. A mí me gustaría que todos nosotros fuéramos temerosos de Dios. Nosotros tendríamos que ser temerosos, tendríamos que temblar, ¿no?, antes de agregar algo que pueda causar una división o que pueda contaminar la mente de algún hermano que está siendo edificado por su pastor. Porque ¿quién es el responsable de la edificación? Usted no es responsable de la edificación. El que es responsable de la edificación es el pastor. Usted es responsable del perfeccionamiento. No, usted no es el responsable del perfeccionamiento de los santos. El que es responsable del perfeccionamiento son los ministros, no usted. Si usted no es ministro, ¿se da cuenta? Y los ministros tienen que proveer los materiales más costosos para que los hermanos puedan edificar la casa espiritual, que es morada del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que dónde mora el Espíritu Santo? En el cuerpo. Individualmente mora en el cuerpo de cada uno de nosotros, ¿no? Y también colectivamente el Espíritu Santo mora cuando estamos reunidos como hermanos. Ahí está siendo todo controlado por el Espíritu Santo. Tiene que, para que eso sea una realidad, entonces el pastor y todos los hermanos tienen que dejarse llevar por el Espíritu Santo, por la palabra. Tiene que haber un orden, tiene que haber una limpieza, una santidad, tiene que haber un temor. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, antes de que usted agregue algo, antes de que usted de alguna manera... Hay hermanos que se ponen a perfeccionar cuando nadie los mandó a perfeccionar. Usted no puede perfeccionar. No todos pueden hablar en la iglesia, ¿no? Y viendo, todos pueden profetizar, pero no perfeccionar. Perfeccionar a través de establecer las doctrinas, ¿no?, las doctrinas del Señor Jesucristo resucitado. No todos estamos para eso, ¿no? Usted tiene que apoyar, ¿no?, las doctrinas que el pastor está enseñando, en tanto y en cuanto esté basado en la palabra del Señor. Usted tiene que apoyar ahí. Y eso es colaborar. Eso es ser uno con el Señor. Eso es edificar el cuerpo de Cristo en la localidad. ¿Entiende, hermano amado? Estas son palabras duras, estas son palabras que nadie quiere oír, pero sin embargo estas palabras se tienen que hablar así, porque si nosotros tratamos de alivianar la palabra,
o el mensaje, entonces nos queda claro. Y cuando nos queda claro, el enemigo aprovecha y se introduce por medio de alguno. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, no sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, fíjese. ¿No? Y ahí en Romanos 8:28 dice la palabra del Señor, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Vio? Todo nos ayuda a bien, todo nos ayuda a bien. No sea tropiezo para la iglesia. Déjelo al pastor edificar, como Dios le demuestra. Déjelo edificar y vea el resultado. Pero acompaña la edificación. Usted tiene que acompañar al siervo del Señor, ¿no? Usted tiene que acompañarlo, respaldarlo, no como él va enseñando. Tiene que hacerse uno con la enseñanza que da el pastor. Y usted tiene que ver el resultado de la edificación. ¿En dónde lo ve? En la vida de los hermanos. En de los hermanos que obedecen. ¿No? Porque, ¿por qué no hay resultado? ¿Por qué no hay resultado? Porque los hermanos no obedecen a la dirección que da el pastor, a la enseñanza que da el pastor. Cada uno hace lo que mejor le parece. Y entonces no se ve el resultado, pero no se ve el resultado porque la sobreedificación es con madera, heno y hojarasca. No es con oro, piedras preciosas y plata, no es con esos materiales. No, pero si usted acompaña a su pastor, no, si usted dice, pastor, yo me voy a poner a su lado, para ayudarlo a usted a edificar la casa de Dios, ¿no? Voy a respaldar, pastor, en la medida que el Señor me va dando testimonio, en la medida que yo voy viendo y el Espíritu Santo me va dando testimonio de que es la verdad lo que usted está predicando, hermano, cuente conmigo para lo que usted necesite. Pero, ¿qué pasa? Cuando el pastor empieza a enseñar, son muchos los que se levantan, ¿no?, para corregirlo. ¿Cómo usted va a corregir al pastor? ¿Cómo usted se va a atrever a corregir al pastor? Es como cuando un hijo quiere corregir a su padre. ¿Cómo el hijo va a corregir a su papá? ¿Cómo puede atreverse a semejante cosa? Es como que nosotros queramos corregir a Dios. ¿Cómo podemos corregir? ¿Nos atreveríamos nosotros a corregir a Dios? ¿Y quién lo puso al pastor? Dios lo puso. Dios lo va a respaldar al pastor, porque Él lo puso Él. Dios va a respaldar la palabra, ¿no?, que habla el pastor, porque el pastor usa la palabra que Él le da. ¿Cómo pasó con Jesús? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros introducimos nuestro pensamiento, introducimos nuestra interpretación en contra de aquel que está a cargo para la edificación? Hacemos que la iglesia no sea morada del Espíritu Santo, sino que sea morada de Satanás. Destruimos el templo de Dios. Destruimos el templo de Dios. Y eso es triste. Eso es triste. ¿Por qué no se logra? ¿Por qué no se logra construir una iglesia de gracia? Porque todos quieren enseñar. Todos quieren traer doctrina, todos quieren traer iluminación y revelación, pero ustedes no están para eso. Ustedes están para ser perfeccionados, para obedecer, no para rendirse. Para eso estamos nosotros, para eso están ustedes. Yo también tengo la misma actitud con ustedes, pero con el Señor. Ustedes tienen que tener esa actitud para con el pastor. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? No, sujetaos a vuestros pastores y obedeced a vuestros pastores. Eso es así, hermano, es sencillamente así. Así enseña la gracia. Así enseña la gracia. Si esto le parece gravoso, bueno, usted sabrá lo que va a hacer. Usted sabrá lo que va a hacer. Eso es una cuestión suya. Pero la palabra no puede ser adulterada. No puede ser cambiada. Muchas veces hemos sido flojos con la palabra y eso nos trajo muchas situaciones a nosotros. Muchas situaciones nos trajo. Hemos soportado
personas que lo único que hicieron fueron destruir la casa de Dios, destruir el templo. No se puede edificar, no podemos edificar una iglesia de gracia en la zona, porque todos quieren perfeccionar, pero acá no todos estamos para perfeccionar, ¿no? Todos estamos para sobreedificar, sí, para sobreedificar estamos todos, pero no para edificar, como ya lo hemos visto, hermano. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso usted tiene que respetar. Si tiene que respetar a su pastor. Si usted no respeta a su pastor, no va a respetar a quien ve, menos va a respetar a Dios que no lo ve. Usted tiene que tener temor antes de querer corregirlo a su pastor. Ahora, ¿lo puede corregir usted a su pastor? Sí, la Biblia dice que sí, pero con 2 testigos. Y con respeto. Con respeto, siempre pensando que él es un siervo del Señor. Es un emisario que Dios puso. Eso lo puso Dios. Él tiene el respaldo de Dios. Cuando usted va a querer corregir a su pastor, no se olvide quién está detrás de él. ¿Qué respaldo tiene el pastor? El pastor tiene el respaldo de Dios. Y si él está haciendo algo que no tiene que hacer y está enseñando algo que no tiene que enseñar, está Dios para corregirlo y para enderezar a su siervo o para destruirlo. Que yo no creo eso, pero puede ser que Dios lo destruya también. Se muera antes de tiempo a causa de la mala enseñanza, a causa de no enseñar lo que tiene que enseñar. Entonces, la morada del Espíritu Santo. Fíjese qué maravilloso, hermano. ¿No sabéis que sois templo de Dios, ¿no? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque acá venía, ¿por qué? Viene hablando anteriormente hablaba de que cada uno tiene que edificar, Pablo puso fundamento, otro edifica y cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces dice, ¿no sabéis que sois casa de Dios, ¿no? Templo del Espíritu Santo, gloria al nombre del Señor, ¿vio? Si alguno violare, contaminare, eso es lo que significa, contaminar, si alguno, con la falsa enseñanza, con la falsa interpretación, si alguno contaminare el templo de Dios, Dios le destruirá al tal. Es decir, que esa persona recibe un juicio de Dios, ¿no? Un juicio de Dios y dice cosas terribles caer en las manos del Dios vivo. Es cosa, por eso hay que ser temeroso, hermano. Sea temeroso. Mire, es mejor que le peguen una paliza. No es mejor que lo torturen. Es mejor estar en las manos de un león furioso que caer en las manos de Dios. Sea temeroso. Esto es una amonestación de parte del Espíritu Santo para su vida. No crea que esto es el hermano Ramón. Esto es así porque esto es la interpretación de la palabra del Señor. No hay temor, no hay respeto hacia aquel que ha sido puesto por Dios. No se lo toma como una persona cualquiera, se lo toma como un juguete, se lo toma como algo que no es considerado. Pablo estaba luchando por eso acá en Corintio. Pablo estaba peleando por su ministerio, estaba peleando por el mensaje que Dios le había dado a él, ¿no? Como después vamos a seguir viendo, ¿no? Él no era tomado seriamente, Pablo, en Corintio. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, fíjese usted, y venían otros que no habían recibido, ¿no?, la encomienda, que Dios nos lo había puesto, que Dios nos lo había mandado, ellos fueron por su cuenta. No, pero a Pablo Dios lo mandó. Dios lo mandó a predicar el Evangelio a los gentiles juntamente con el hermano Bernabé. ¿No? Y entonces, ¿cómo se atrevieron? El daño que han hecho esos hermanos que se introdujeron con otro tipo de enseñanza. ¿No? La enseñanza de Jerusalén fue a la iglesia de Corintio. ¿Cómo se atrevieron? Fíjese que el daño hasta hoy está. El daño que esos hermanos ocasionaron está hasta hoy. Que el Señor tenga misericordia, hermano. Así que vamos a leer, si alguno violar el templo de Dios,
Dios destruirá al tal porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El templo de Dios santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase ignorante para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, después de que salgamos esta cuarentena, tenemos que edificar la iglesia de este mensaje de gracia. Tenemos que edificar una iglesia de gracia y gloria en este lugar. En este lugar. Tenemos que edificarla, pero a la manera de Dios. Basta de hacerlo, ¿no? Basta de querer implantar en la iglesia una democracia donde todos tenemos derecho. No todos tenemos derecho, o por lo menos no todos tenemos los mismos derechos. Hay un orden establecido en la iglesia de gracia, no puesto por Dios, puesto por el Espíritu Santo, y se tiene que seguir ese orden, y si no se sigue ese orden no se va a poder llevar a cabo. Les mando un fuerte abrazo, hermanos amados. Estoy tratando de ser consecuente con lo que estamos leyendo, ¿no? Veo que acá no está hablando de cosas que puedan alegrar el corazón, sino que sí, también, sino que está hablando acá de destruir el templo de Dios, de destruir el templo de Dios. Bueno, Señor, bendiga y tenga misericordia de los hermanos. Padre amado, estoy delante de tu presencia. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, bendice a aquellos que han escuchado esta palabra. Señor, que podamos ser temerosos de ti. Señor, que podamos, Señor, ser reverentes, Señor. Que podamos, Señor, no ser sagaces, Señor, no ser atrevidos, Señor, sino que te podamos, Señor, pensar, Señor, que tú ya has puesto, Señor, el instrumento que nos va a perfeccionar a nosotros. Ayúdalo a este instrumento, guíalo, Señor, muéstrale verdaderamente, respáldalo, Señor, y haz prodigios, milagros y diversas maravillas, Señor, a través de tu siervo. En el nombre del Señor Jesucristo, confirmando tu palabra. Amén. El Señor le bendiga, hermanos. Mañana estamos de 7 a 8 nuevamente. El Señor le bendiga grandemente, hermanos.